40.000 familias asturianas esperan que el gobierno asturiano les respalde. Ese es el número de familias afectadas en Asturias por las cláusulas suelo, que de declararse la nulidad absoluta de la cláusula desde el año 2009, podríamos estar hablando de una obligación de devolución de los bancos hacia los consumidores de casi 280 millones de euros, que abusivamente, ilícitamente, han cobrado, además, las entidades bancarias a las familias asturianas. Según el Observatorio de Consultas de Consumo de la Unión de Consumidores de Asturias, en el año 2015 la cláusula suelo fue el principal motivo de denuncia o queja de los consumidores, un 15% del total, con 1.477 intervenciones. Algunas personas saben que tienen derecho a devolución desde el año 2013, otras no lo saben y muchas desconocen que de esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea podría implicar la devolución desde el año 2009. Un ejemplo. Mis propios padres, que tienen una cláusula suelo, desconocían que esta sentencia les iba a obligar a la devolución desde el año 2009 y esta semana, al preparar la pregunta, pues lo hemos conversado. No creo que sea un único caso, sino que es algo habitual en el que se tiene que implicar el gobierno asturiano porque es una situación clave. Por entidades bancarias, Caja Rural de Asturias tiene 10.000 hipotecas con cláusula suelo en Asturias, Banco Sabadell 9.000, Banco Popular 8.000, Liberbank y Caja España 6.000, CaixaBank 4.000. El fraude funcionaba donde se pagaba entre el 3 y el 5% de mínimo por el Euribor, pero cuando subía pagabas más, cuando bajaba no pagabas, no te devolvían lo que tenían que devolverte, ¿no? Hasta un 500% más de interés. Por ejemplo, Liberbank tendría que haber cobrado el 0,7%, cobraba el 3,5%. 500% de interés más, mal cobrado, un fraude millonario, una devolución media de 10.000 euros por familia asturiana. Y esta semana es clave porque esta sentencia puede implicar la devolución de cantidades de un fraude masivo producido en España, producido en Asturias. Hay que decirlo también, el gobierno de Mariano Rajoy se ha personado esta semana en Luxemburgo para defender los intereses de los bancos, para defender en contra de la retroactividad, que no se pague a las familias y que se permita a los bancos. Esto que dijo el Tribunal Supremo, estas palabras, por el principio de seguridad económica del país y porque los bancos habían actuado de buena fe, no había que pedir que revertiesen lo cobrado. Desde nuestro punto de vista, si una cláusula es ilícita y abusiva, lo es desde el comienzo de la firma de esa cláusula. Y eso es lo que piensa la Comisión Europea y por eso esperamos que resuelva en ese sentido. Dinero hay, pero desgraciadamente las manos equivocadas, ¿no? El asunto es más grave porque muchos de los desahucios que se han producido en Asturias se han producido con contratos que tenían cláusula suelo. El banco ilegalmente estaba cobrando una cantidad, esa familia era desahuciada y encima generaba una deuda perpetua. ¿Qué va a pasar con esas familias? Primero el banco tiene que devolverles ese dinero y ¿es ilegal ese desahucio? ¿Qué medidas se van a tomar? ¿Cómo vamos a intentar revertir el daño irreparable que se ha causado ya a esas familias? Y es más grave porque los bancos o cajas están engañando por segunda vez. Están llamando a las familias para ofrecer acuerdos ante la inminente sentencia que implican, por ejemplo, bueno, te devolvemos una parte de la cantidad de 2013, te quitamos la cláusula suelo, a cambio de que tú renuncies a cobrar la cantidad completa de la que ha sido el fraude, ¿no? Un ejemplo, Liberbank lo que está haciendo, está llamando a los clientes y les está ofreciendo, pues, eliminarla a cambio de renunciar a cualquier cantidad, ¿no? O a cambio de pequeños descuentos. Así todas las entidades bancarias, ¿no? En un informe que ha hecho la Unión de Consumidores de Asturias, ¿no? Entonces, tenemos en nuestra mano evitar un segundo fraude a las familias. Les han estafado una vez, que no nos estafen una segunda vez. Aquí pedimos a las familias que no firmen nada y el gobierno tiene que implicarse para que no se firme nada que implique el rechazo a devolver el dinero del que legítimamente tenemos derecho, ¿no? Y en general, como funciona el Euribor, pues bueno, yo creo que es un ejemplo de cómo han funcionado los índices macroeconómicos, ¿no? Que sirven mucho de propaganda, pero que en la práctica, cuando los índices macroeconómicos beneficiaban a la gente, eso no revertía en beneficios para la gente. Cuando beneficiaban a los bancos y a las grandes entidades bancarias sí que se cobraba, cuando tendrían que beneficiarnos a la mayoría social, pues no se hacía nada. Indecente el dinero que la banca pública, la banca privada, con dinero público en ayudas de cientos de miles de millones de euros que han cobrado en estos años y fraudes donde los gobiernos muchas veces han mirado para otro lado, ¿no? Señor consejero, no es que hayan estafado a personas individuales. Las entidades bancarias en Asturias y en España han estafado a todo un país. En este caso, le reconozco que ustedes abrieron un expediente sancionador, sancionaron a algunas entidades bancarias, una cantidad muy pequeña, dentro de la ley de consumo, pero ahí hubo un problema de prescripción de los delitos.
no se reconocía el delito continuado, con lo cual estaban prescritos y no se podía actuar más, y eso no implicaba el resarcimiento del daño a las familias. Cambie la ley de consumo para reconocer que tendría que haber infracción continuada que evite la prescripción en fraudes masivos como el que hemos tenido. Tiene una prescripción de 3 años, muy pequeña, ¿no? A mí me gustaría saber cómo van a evitar que las entidades bancarias no engañen por segunda vez a la gente, cómo van a asegurar que toda la ciudadanía asturiana se entere de 40.000 familias asturianas, estamos hablando de una gran cantidad, que tienen derecho y que van a tener derecho a la devolución de miles de euros por su hipoteca, y cómo van a apretar también a las entidades bancarias para que actúen y devuelvan a las familias y no busquen nuevos mecanismos para intentar, ¿no? Ustedes han tenido mano dura como Gobierno con ciudadanos para que paguen sus deudas, con el ERA, con el impuesto de sucesiones, con las tasas universitarias. ¿Por qué no tienen esa misma mano dura con los bancos cuando toca saldar las deudas de la gente? ¿Por qué no se reproduce esa misma mano dura? ¿Por qué ha permitido ustedes y el Partido Popular, en líneas generales, que se esquilmen los recursos de los más débiles? ¿Por qué los gobiernos han permitido ese tipo de prácticas? Nos preocupa que en algunos casos existan conflictos de intereses, lo hemos dicho más veces, entre la deuda de los partidos con los bancos y las actuaciones, la dureza que se ha tenido con los bancos para exigirles que esto ocurre desde 2009, en gobiernos sucesivos, que se evitasen este tipo de prácticas, ¿no? Voy terminando. Luis Garicano es un buen ejemplo. En el año 2013 decía que las cláusulas suelo representan lo que se entiende por libertad de mercado. Después asesoró a Ciudadanos y parece ser que al Partido Socialista. Manuel Menéndez ha defendido en los periódicos la validez de las cláusulas suelo hace un par de semanas. Se le reprochó desde el Gobierno que dijese eso. Se le pidió que devolviese el dinero a la gente. Yo creo que es importante que la mano dura esté también cuando hablamos de estafas bancarias. Es importante que el Gobierno se vuelque para no permitir fraudes bancarios, para decirle a los poderosos lo que tienen que hacer y que no exista ningún conflicto de interés que impida actuar ante la banca, que se ha reído de la gente, de los ciudadanos durante tanto tiempo, de las familias, y que tenemos que revertirlo. Ruego que concluya su intervención. Le pedimos que sean duros, que sean activos y que no les dejen pasar esta vez. Gracias.